Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. El síndrome de muerte súbita del lactante es la causa de muerte inexplicable más frecuente en menores de 1 año de edad. Aunque desde el año 1992 su incidencia ha disminuido progresivamente, desde que se recomienda que los niños pequeños duerman boca arriba, a día de hoy todavía se desconoce qué la provoca, por lo que resulta imposible predecir a qué niños les ocurrirá. Sin embargo, la ciencia ha permitido detectar una serie de factores de riesgo y otros protectores contra este síndrome, por lo que conocerlos resulta de vital importancia para proporcionar a los niños un ambiente seguro mientras estos duermen. En el episodio de hoy os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la muerte súbita del lactante para que, lejos de preocuparos o meteros miedo, sepáis cómo proteger a vuestros hijos contra este síndrome. Ajustaos bien los auriculares porque comienza Sin Cita Previa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Cita Previa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gonzalo? Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de la muerte súbita del lactante. Creo que mucha gente habrá apagado su dispositivo desde el que nos esté escuchando porque es un tema un poco escabroso, todo hay que decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos dicho un poco en el resumen, no queremos asustar a nadie ni meter miedo, pero bueno, yo creo que sí que es importante que hablemos de este tipo de cosas porque, lo hemos dicho en la introducción, es la primera causa de muerte en menores de 1 año de forma inexplicable y si encontramos formas de proteger a los niños contra ella, pues este episodio realmente es importantísimo. Claro, en los niños recién nacidos la primera causa de mortalidad es la prematuridad y lo segundo las malformaciones congénitas, pero queda relegado a este tercer puesto el síndrome de muerte súbita del lactante, que es, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Es una muerte que se produce mientras el niño duerme, de causa inexplicable, en que después de hacer una autopsia no encontramos la causa. Entonces, bueno, es muy importante saber esto por qué ocurre y, bueno, por eso hemos dedicado este capítulo, que aunque no es un tema muy bonito ni de los que más nos gusta hablar, obviamente, pues también nos parecía importante que formase parte de uno de los capítulos de Sin Cita Previa porque es un tema de pediatría sobre el que en las consultas de atención primaria y de otro tipo de consultas, siempre hablamos. Totalmente de acuerdo, o sea, es la recomendación cuando viene un recién nacido, de las primeras cosas, y luego veremos por qué, que se les dice a los padres, es que tienen que poner a sus hijos a dormir boca arriba, ¿vale? El síndrome de la muerte súbita del lactante no es un desconocido porque siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí que es verdad que hasta a finales de los años 80 no se le prestó atención, ¿no? Se pensaban que eran niños, entre comillas, que no se podía hacer nada por ellos y no se investigó sobre lo que les podía ocurrir, ¿no? Pero de forma, en torno a esa época, hacia 1980, 1990, en España fallecían, lo digo para que también los datos, para que no veáis que sean es algo reales, tan frecuente como para que se asuste mucho, la gente, fallecían unos 100 niños al año por este síndrome, con un pico de casos de 160 casos en 1991. Entonces, bueno, esto actualmente estamos en más o menos unos 40 casos al año, que claro, realmente es mucho menos, o sea, es algo menos de la mitad de lo que venía siendo. Y esto es porque la Asociación Americana de Pediatría, a principios de los años 90, en concreto en el año 92, hizo una campaña muy fuerte, que también en España llegó un poquito más tarde, de ponerle a dormir boca arriba, porque el principal factor de riesgo que se identificó eran que estos niños estaban durmiendo boca abajo. Entonces dijo, bueno, pues esto es fácil, vamos a poner a los niños a dormir boca arriba. Y con eso se consiguieron un descenso de la incidencia de este síndrome, pues hasta actualmente tener unos 40 casos al año. Sí, se dice que disminuye el riesgo a la mitad. O sea que si ya no tenéis más tiempo de escuchar este episodio, con lo que acabamos de decir, os lleváis ya lo más importante, que todos los niños pequeños, ¿no?, por debajo del año de vida, deben dormir boca arriba. Pero claro, si a pesar de haber modificado este factor de riesgo, que parecía muy importante, seguimos teniendo casos de muerte súbita del lactante, es porque hay otra serie de factores que pueden producirla, ¿no? Claro, realmente el problema que tenemos con la muerte súbita del lactante es que no sabemos por qué ocurre, ¿no? Hay diferentes teorías y eso, bueno, como muchas cosas en pediatría, lo que nos viene a decir es que si no hay una sola causa, es que seguramente tengan que darse un conjunto de circunstancias condicionantes, que es lo que llevan al niño a que desgraciadamente fallezca. Pero bueno, desde cierto punto de vista,
Como sí que hay factores sobre los que podemos influir, como lo de dar a los niños poner boca arriba, es prevenible este síndrome, ¿no? Y de ahí el papel importante de este episodio de instruiros en cómo es la forma más segura de que duerman vuestros hijos. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los consejos de salud más importantes que tenéis que recibir de parte de los profesionales sanitarios a la hora de llevarse un bebé desde el momento que nace a casa para disminuir al mínimo riesgo posible, aunque no desaparece al 100%, de poder sufrir una muerte por este síndrome de muerte súbita del lactante. Lo ha dicho Elena antes, pero me gustaría repetirlo. La definición clásica de muerte súbita del lactante es la muerte en un menor de 1 año que, tras una historia clínica exhaustiva, o sea que se descartan cosas por la historia clínica y se le hace una autopsia en la que tampoco se encuentra la causa de la muerte, se encuentra inexplicada. Es decir, son niños que fallecen, normalmente obviamente durante el sueño, ¿vale? En la que no encontramos la causa, ¿no? Entonces hay muchas teorías de por qué ocurren esto, y lo más aceptado es lo que se conoce como la hipótesis del triple riesgo, ¿no? Que serían niños que nacen predispuestos a tenerla, que ocurre en un periodo crítico del neurodesarrollo en el que no son capaces de revertir un periodo de apnea, que normalmente los niños tienen, bueno, esto a lo mejor lo podríamos... Apnea es que deje de respirar. Que dejen de respirar, ¿no? Pero normalmente el cerebro está predispuesto a que si eso ocurre, pues tiene unos mecanismos de compensación para que reinicie la respiración, y entonces en estos niños no ocurrirían, y que aparte hay una serie de factores estresantes que decimos... Que seguramente son sobre los que podemos incidir. Eso es, que suman a esa triple teoría para que esto ocurra, ¿no? Y este periodo crítico del desarrollo, bueno, que yo creo que es que esto no lo hemos dicho, que este síndrome de muerte súbita del lactante aparece en menores de 12 meses de edad, pero sobre todo en los menores de 4 meses de edad. Por eso ese periodo más crítico va a ser en estos primeros meses de vida. Y luego un problema, porque mucha gente está diciendo, joder, si es un problema de salud tan importante, ¿por qué no se estudia más sobre ello? Pero claro, es que es muy difícil estudiarlo, porque claro... para empezar, hay pocos casos. Hay pocos casos. Claro, tampoco vas a decir, vamos a poner a unos niños a dormir de una forma y a otros niños a dormirles de otra, a ver quién se muere más. Claro. Pues eso no es ético. Entonces, los estudios que se hacen en la muerte súbita del lactante son retrospectivos y de ahí se extrae información. Claro, y a través de esa información es la que se hacen campañas de prevención y se ve lo que ocurre. Claro, identifican, dicen, bueno, vamos a ver, pues estos niños cómo estaban durmiendo, qué edad tenían, qué había dentro de la cuna. El tipo de familia, cómo son los padres, cómo son las madres, qué tipo de alimentación recibían. Y además actualmente, como se sabe que hay cierta predisposición, ¿no? Que hay algunos niños que son más vulnerables, se está haciendo incluso estudios genéticos de niños de ver si tienen algún defecto en este estímulo respiratorio, ¿no? Que pudiéramos identificar una cosa, que aquel niño que dijimos que fue un síndrome de muerte súbita del lactante, resulta que es que luego tenía una enfermedad genética, ¿no? Que eso ya no sería muerte súbita del lactante, sino se ha muerto por una enfermedad que tiene. Lo que pasa es que en su momento no se pudo diagnosticar. Claro, entonces, bueno, esto ahora mismo es lo que esa es la definición. A pesar de poner la prevención y dar toda esta información, sigue ocurriendo, y vamos a contar un poco ahora en adelante cuáles son los factores de riesgo que se han identificado claramente y sobre los que podemos incidir a la hora de la prevención de este síndrome. Claro, bueno, ya lo he dicho, esto es lo que se extrae de los estudios, ¿no? Entonces vamos a repasar tanto los factores de protectores son un poco los contraposición de los factores de riesgo, pero bueno, empezando por los factores de riesgo, es importante conocer que hay de dos tipos, ¿no? Los que son modificables y los que no son modificables, ¿vale? Por ejemplo, si hemos dicho que los niños prematuros, o lo diríamos ahora, tienen más tendencia a tener muerte súbita, eso no lo puedes modificar, eso es una cosa que ya va de serie con el niño, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otros que sí que son modificables, como veremos ahora, y unos que son intrínsecos, por ejemplo, la prematuridad, ¿no? Que depende de la propia persona, y otros que son extrínsecos, que dependen del ambiente. Entonces, sobre lo que más vamos a poder incidir es sobre los factores de riesgo que son extrínsecos, que son del ambiente y que son modificables, ¿no? Entonces vamos a empezar, porque hay diferentes categorías, por los que dependen de la madre. Elena, ¿qué factores de riesgo para muerte súbita del lactante dependen de la madre? Bueno, pues se ha dicho que se conoce que las madres más jóvenes y aquellas que consumen tabaco, drogas o alcohol durante el embarazo están expuestos a padecer que sus hijos padezcan un síndrome de muerte súbita del lactante hasta 4 veces por encima. Y estos factores de riesgo además que son modificables, ¿no? Eso evitar el alcohol, tabaco, las drogas, somníferos, ¿no? Y bueno, y en la edad materna... Claro, pues, has dicho, madres jóvenes. ¿Tú qué edad tienes, Elena? Yo muy pocos. ¿Cuántos? 35. Entonces, 6. ¿Y eres joven o no? Pues para ser madre no. Para ser madre, Creo. bueno, yo creo que sí.
Pero bueno, cuando Elena se refiere a madres jóvenes, se refiere a madres por debajo de los 20 años. Sí, ¿vale? o sea, casi Que es lo madres que se ha visto. adolescentes incluso. Eso es lo que sí que se ha visto, que aumenta el riesgo de muerte súbita, ¿vale? Claro, Es que y luego, yo creo que todos los que nos escuchan van a decir que son jóvenes, pero bueno. Bueno, son aquellas madres casi rozando la adolescencia, ¿no? Eso Entre es. los 16 y 18 años. No muy habituales en nuestro medio. Eso también es verdad, porque la mayoría de las madres dan a luz, las estadísticas apuntan, pues en torno a partir de los 30, eso sí que es verdad. Claro. Y luego hay enfermedades de la madre que puede padecer durante el embarazo que también se han relacionado más con la muerte súbita del lactante. Y que a su vez estos pues, se relacionan más con la prematuridad a su vez, como es la preeclampsia, el desprendimiento de placenta, la rotura prematura de membranas y una anemia muy importante durante el embarazo o que tener un evento en el parto que condicione una anemia muy importante, pues son también factores de riesgo dependientes de la madre. Por tanto, el control del embarazo será una cosa buena para prevenir el muerte súbita del lactante, ¿vale? Así que eso, tenerlo en cuenta. Si nos centramos ya en los factores que dependen del niño, ¿qué es lo que se ha encontrado en los estudios, Elena, que predisponga a la muerte súbita del lactante? Pues se sabe que los varones padecen más este síndrome, que los prematuros y los niños de bajo peso también. Haber tenido un hermano que haya fallecido por este síndrome de muerte súbita, se sabe que hay una recurrencia del 2%, asimismo en gemelos, que igual, claro, esos son hermanos, y aquellos niños que presenten pausas de apnea, que también son más frecuentes en los prematuros, y algún episodio que haya aparecido que podía acabar en un síndrome de muerte súbita del lactante, pero al final no ha sido, lo que se conocen como episodios aparentemente letales o últimamente llamados por la Academia Americana de Pediatría BRUE, ¿no? Que son episodios breves que parece de casi me muero. Eso es. Se llaman así. Por si luego se me olvida decirlo luego, de las pocas... claro, cuando tú tienes un hermano que falleció por muerte súbita del lactante es una cosa que va contigo que no puedes modificar. Y es de las pocas veces que sí que cuando nace un niño se le manda a estudiar. Claro, tú cuando fallece un niño por muerte súbita del lactante nunca tiene un estudio previo porque era un niño sano. Sin embargo, cuando nace un recién nacido que tiene un hermano que falleció, que está en su historia clínica, pues a ese niño normalmente se le hace un ecocardiograma para ver que el corazón está bien e incluso se puede plantear ponerle un monitor de pausas de apnea, que luego veremos si funcionan o no en niños sanos, para intentar predecir si va a tener una muerte súbita del lactante o no. Son medidas, como se conocen como factores de riesgo, pues son medidas de prevención de otro evento que pudiera ocurrir en la misma familia. En el segundo niño. Consejo. Según la Asociación Española de Pediatría, la forma más segura de dormir para un niño menor de 12 meses es en su cuna, en la habitación de los padres y colocado en posición boca arriba mientras el niño no sea capaz de girarse por sí solo. Hemos hablado de los factores de la madre, los factores que dependen del niño y ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que dependen del ambiente. ¿Cuál es, ya lo hemos dicho antes en la introducción, pero cuál es el más importante de todos? Pues poner al bebé a dormir boca abajo se sabe que aumenta o al doble el riesgo de padecer un síndrome de muerte súbita. Así que la recomendación que se debe dar a todos los bebés, sobre todo padres primerizos, que desconocen un poco las medidas normales, lo primero que se les dice, el bebé tiene que dormir boca arriba y no vale de lado. ¿Y por qué no vale de lado? Pues no vale de lado porque los bebés tienen movimientos generales espontáneos que son un poco descoordinados. Entonces es más fácil quedarse boca abajo si estamos de lado que boca arriba. Eso Entonces, les hemos hecho la mitad del camino. Claro, no es porque sea... Lo que es malo es dormir boca abajo. Dormir de lado, pues bueno, el problema es que dormir de lado estás más cerca a caer boca abajo que si estás boca arriba. Vale, pero hay muchos padres que dicen, claro, pero si le pongo boca arriba y luego vomita o tiene una arcada, claro, no se va a poder proteger del vómito. A ver, que una cosa es ponerlas boca arriba y otra cosa es que no puedan girar la cabeza, ¿vale? O sea, pensemos las cosas con lógica. Y una cosa que Elena ha dicho en el pediconsejo, que también es muy importante, muchos padres dicen, joder, claro, es que a mí me dijeron que había que ponerle a dormir boca arriba hasta el año de vida, pero que es que mi hijo se da la vuelta desde los 5 meses de vida y hace la croqueta todas las noches. ¿Tengo que seguir dándole la vuelta todo el rato? Pues no, porque además es una misión imposible. Efectivamente. ¿No? Y aparte, que es la parte importante y para que os quedéis tranquilos, si un niño se da la vuelta por sí solo es porque ya ha pasado ese periodo neurocrítico en el que es capaz de revertir la apnea. O sea, ya tiene los mecanismos neurológicos para que si tiene un evento en el que dejase de respirar, pues es capaz de moverse, tiene ya la madurez neurológica. Por eso tampoco se va a recomendar que el colchón sea excesivamente blando, porque el bebé puede quedarse en una posición en
el que se le cierra la vía aérea, ¿no? El cuello, o sea, se hunde. Por eso tampoco es recomendable que los bebés duerman en la maxicosi, Ni por en ejemplo. sofás. Claro, tiene que ser una superficie firme en el que estén boca arriba y con la cabeza alineada con el cuerpo. Tampoco por eso deben dormir con almohadas. Por dos cosas. Porque se dobla el cuello y porque tampoco se recomienda que haya cosas sueltas dentro de la cuna. Véase, almohadas, cojines, peluches. ¿Cojines antivuelco? Claro, un cojín Y antivuelco es un cojín. chichoneras que se pueden soltar y además tienen normalmente lazos. Efectivamente. ¿Y qué más cosas, Elena? Pues el exceso de abrigo, ¿no? En el que un bebé pueda haber un sobrecalentamiento. O sea que por eso, por ejemplo, colecho dentro de la cama de los padres, que el colecho es una de las cosas que también se relaciona con el síndrome de muerte súbita, ¿vale? Aunque hay otros factores protectores frente al colecho, por eso existe lo que se llama el colecho seguro, pero bueno, un colecho al uso, sin hacer colecho seguro, en el que además estamos tapados con el edredón nórdico, el padre y la madre, pues esos son todos factores de riesgo que se suman para un síndrome de muerte súbita del lactante. Yo creo que ya lo dijimos también en el episodio del sueño, va a haber que hacer un capítulo solo del colecho para hablar de él, que yo creo que es muy interesante, pero sí que es verdad que los estudios han demostrado que el colecho es un factor de riesgo para la muerte súbita, Por eso, que se compensa, ¿vale? Claro, por eso hay que Pero hacerlo lo es. bajo unas recomendaciones. Entonces, ahora ya que hemos dicho todo lo malo, también vamos a decir qué cosas, ¿no?, protegen o que se han visto en estos estudios que protegen frente al síndrome de muerte súbita del lactante. Y vuelta al tema con la matraca que da Elena, la Pues lactancia eso. materna. Se ha visto que la lactancia materna es un factor protector contra la muerte súbita del lactante. O dicho de otra manera, cuando se hacían los estudios de esos niños que fallecían, se veía que había mayor proporción que tomaba lactancia artificial. No se sabe la causa, es verdad que este tipo de Hay estudios teorías, hay ¿no? teorías, Claro. pero por ejemplo en la lactancia materna que se practica mayor colecho, pero la madre está más despierta, con lo cual está más predispuesta a evaluar lo que le pasa al niño prácticamente en cada momento de la noche. Claro, son pero madres que teorías. descansan menos profundo porque se están despertando continuamente para dar de comer al niño. Y de hecho, mira, disminuye el riesgo, la lactancia materna disminuye el riesgo a la mitad, ¿vale? De todas maneras, sí que es verdad que estos estudios que son retrospectivos no buscar causalidad, la causa-efecto, con lo cual deciros por qué la leche materna protege y la lactancia artificial no protege es imposible. Así que bueno. Claro, otra cosa que se vio, que los niños que les pasaba esto menos frecuentemente, eran aquellos que no usaban chupete, ¿vale? Porque se cree que el hecho de estar succionando todo el tiempo hace un sueño menos profundo en el que puede estar estimulando el centro respiratorio y por eso los niños que emplean chupete pues les pasa menos frecuente, pero tampoco es un factor protector único, será junto con más cosas, claro que sí. Y luego otra de las cosas importantes que lo hemos dicho en el pediconsejo es que la cohabitación, es decir, no el colecho es compartir el mismo colchón y la cohabitación es compartir la habitación, se ha demostrado que también disminuye la muerte súbita del lactante. Entonces, por eso se recomienda que los niños pequeños duerman en la habitación de los padres, por lo menos, pues eso, al menos hasta los 6 meses de vida. Y si puede ser un poquito más adelante, también. Vale, y luego pues evitar el exceso de sobrecalentamiento, ¿no? Pues vigilar que no estén excesivamente tapados, que no haya una temperatura alta dentro de la habitación, ¿no? El exceso de calor. Pues lo contrario, airear bien, evitar que estén súper tapados y súper abrigados si es que no lo requieren las condiciones climatológicas, también se ha demostrado como un factor protector. Y mucha gente me dice, oye Gonzalo, vale, yo no le tapo, no tengo ni un peluche, ni le abrigo ni nada, pero es que el niño en invierno pasa frío. A ver, que una cosa es que no le pongamos un nórdico y otra cosa es que no le puedas poner un esquijama. O sea, le puedes poner un pijama más abrigado, pero no hace falta que esté ligerito de ropa y súper tapado. Eso es lo que hay que tener lógica. Y luego, lo último ya, se ha visto también que los niños que están vacunados es un factor protector contra la muerte súbita del lactante. De nuevo, no se sabe por qué, pero cuando se estudia a aquellos niños que fallecen por muerte súbita del lactante, se ve que hay una mayor proporción de niños que no están vacunados. Así que, bueno, ya sabéis que hay que poner todas las vacunas a los niños. Claro, entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque esto son cosas sueltas, pero que es verdad que podemos agruparlas, ¿no? Podemos dar todas estas recomendaciones juntas y esto es útil porque sí que se ha visto que el 95% de los niños que padecen un síndrome de muerte súbita del lactante coexistían al menos 2 de estos factores de riesgo, ya sean intrínsecos, extrínsecos, ambientales, de la madre, del propio niño. Entonces, bueno, los niños que, por ejemplo, de forma intrínseca tienen más factores de riesgo porque son varones y prematuros, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer?
Pues abogar por la lactancia materna, usar que duerman en la habitación con los padres, que la madre no haya ponerle fumado durante el embarazo. Eso es, ¿no? O sea, al final, con todas estas recomendaciones tenemos que decir, intentamos disminuir al máximo los que son modificables de los factores de riesgo y a nuestro hijo le proporcionamos el máximo posible de factores protectores para intentar darle un ambiente seguro mientras duerme. Claro, y entonces, bueno... Surge la pregunta. A mí, claro, y a mí como madre también me ha surgido. O sea, bueno, pues si esto va de vigilar al niño, pues yo me monto una UCI en mi casa, le pongo un monitor, le pongo, ¿no?, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y una cámara. Y ya con eso... Claro, pero eso te lo preguntas, ¿no? Tú que eres médico. No, pero es que los padres también se lo preguntan, claro, porque además eso lo venden. Vienen. Oye, o se les estarán preguntando, ¿los vigilabebés me van a ayudar a prevenir la muerte súbita del lactante? Y vigilabebés me refiero a una cámara solo, pero es que ahora ya hay... De temperatura y todo, de temperatura, ¿no? O casi como un smartwatch que se lo pones en el pie al niño y te avisa en el móvil. Y hay una pulserita fenomenal también de la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, cuánto se mueve, no sé qué. Pues todas estas cosas se han visto que en niños sanos no hay un beneficio claro, aunque sí podría tener beneficio, sobre todo la monitorización cardiorrespiratoria, esto de los monitores, en los niños que tienen más riesgo, prematuros, hermanos que han padecido síndrome de muerte súbita, y de hecho esos niños se suelen ir, o que han ingresado por pausas de apnea y tal, se suelen ir a su casa con monitores que se mantienen durante el primer año de vida en sus casas. Claro, es decir, que estos niños que tienen este monitor en casa es porque el médico lo ha recomendado. O sea, es una cosa que nosotros tenemos en la cabeza con los niños, porque ha acabado derivado al especialista, por lo mejor ese episodio aparentemente letal que ha hecho que Elena, se lo indicamos si se van a casa. Pero en niños sanos, un vigilabebés nos va a ayudar por la noche a, si el niño llora, a saber si está dando botes en la cuna y tengo que ir a ver qué le pasa, o es simplemente que se ha dado una vuelta, pero no nos va a ayudar a prevenir la muerte súbita del lactante. Lo que previene es todo lo que hemos dicho, ¿no? Esas cosas que podemos modificar del ambiente y luego las cosas. Las pulseritas que dice Elena, en la que se ve la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, no han demostrado que prevengan la muerte súbita del lactante, porque además en todo caso van a ir por detrás. O sea, quiero decir que si sucede algún evento en el que aparece la muerte súbita del lactante, la pulsera va a pitar una vez que ya ha sucedido. O sea, no te va a avisar de qué va a ocurrir. Por tanto, no han demostrado que sean eficaces para disminuir la muerte súbita del lactante. Y no son recomendables, salvo que tengan factores de riesgo y tengan una indicación expresa en el momento de la maternidad, en las consultas de pediatría, etcétera. Bueno, Elena, yo creo que vamos a ir cerrando el episodio de hoy, que sé que muchas madres y muchos padres tendrán que procesar toda la información que les hemos dado en el rato que llevamos hablando. Me gustaría recalcar que este episodio no es para meter miedo ni preocupar de más a las familias, pero como hemos comentado en la introducción, que tengan esta información forma parte de las campañas de salud pública enfocadas a disminuir el síndrome de muerte súbita del lactante. Pues si te parecen, para que todo esto sea útil, vamos a hacer un resumen con los consejos más importantes de lo que hemos hablado en el día de hoy. Mientras un niño no sea capaz de darse vuelta por sí misma, la recomendación es que todos deben dormir boca arriba. El colchón sobre el que duerme debe ser firme y en la cuna no debe haber objetos sueltos bajo los que pueda quedar atrapado. En el caso de que practiquéis colecho, debéis seguir una serie de recomendaciones para que el colecho sea seguro. Recordad, los dispositivos modernos que prometen vigilar a vuestros bebés mientras duermen no han demostrado eficacia para disminuir la muerte súbita del lactante. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que este episodio os haya gustado y os damos las gracias por haber estado ahí una semana más. Esperamos vuestros comentarios y valoraciones tanto en redes sociales como en el agregador de podcast en el que nos hayáis escuchado. Como cada semana, gracias a Adeslas por seguir apostando por la divulgación científica y de calidad para mejorar la salud de los más pequeños de la casa. Nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta la semana que viene!